la cruz habla de cómo el Salvador dio todo por un pecado. La cruz, tu sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla. Puede tomar su lugar. Sé que la semana pasada dimos a conocer un tema sobre los sentidos espirituales y tocamos el sentido del oído, ¿no es así? Quizás usted se ha preguntado, ¿qué es lo que he aprendido yo durante esta pandemia? Es decir, yo sé que esta pandemia sacudió al mundo entero. No solamente fue un país, no solamente fue un estado, sino que es al mundo entero. Sacudió matrimonios, sacudió empresas, sacudió familias, sacudió iglesias, ministros, ministerios. Mejor dicho, ¿a quién no sacudió esta pandemia? Ahora, algunos quizás esta pandemia lo han tomado como una maldición, lo han tomado como un castigo de Dios. A unos quizás no les ha ido muy bien durante esta temporada, pero para otros han visto la mano de Dios. Para otros quizás se estancaron en su vida personal, familiar, pero para otros pudimos mejorar nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros hermanos. Yo lo puedo tomar en esta noche sobre la cual esto, lo que está ocurriendo, realmente era necesario. Di conmigo, era necesario. Y esto no es nada, escúcheme bien, no es nada a comparación de lo que se espera. Repito, esto no es nada de lo que se espera. Por eso es tan importante que nosotros como hijos de Dios debemos de ejercitar bien nuestros oídos espirituales. Y este es el momento de no acusar a nadie. Este es el momento de no apuntar los dedos a nadie. Este es el momento de que se nos da a conocer, o mejor dicho, nos estamos dando a conocer quiénes éramos. En otras palabras, si solamente adorábamos a Dios de dientes a labios, o adorábamos a Dios con todo nuestro corazón. Este es el tiempo porque se da a conocer lo que uno es cuando se prenden las luces. Cuando no hay luz, hay oscuridad, todo está en oscuro. Pero cuando llega la luz, va a salir lo que hay en nuestro corazón. Y este mover que ha venido, vino a remover muchas cosas y va a remover muchas otras cosas. Y después de esto, nunca más será el mundo igual. Nunca más será el país igual. Nunca. Ya hay un cambio. Pero nosotros como iglesia debemos entonces hoy más que nunca estar bien preparados, bien ceñidos nuestros lomos con la verdad, porque solamente la verdad nos va a hacer libres. Primera de Juan capítulo 1, verso 1 al 4,
leemos de esta manera y dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Verso 4: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. Entonces, entramos a la materia. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que dice: han palpado nuestras manos, os anunciamos, o sea, el gusto con la boca, para que también tengáis comunión los unos con los otros. Estos son los sentidos, los 5 sentidos. Y hoy vamos a aprender entonces los sentidos espirituales. Vamos a aplicar un poco sobre el sentido del oído. Porque lo que estamos ahora pasando, o lo que estamos viendo en el mundo entero, que dijimos que no es la condenación, sino que es para saber realmente lo que hay en nuestros corazones. Repito, si verdaderamente confiamos en Dios, si verdaderamente esperamos en Él, o solamente hemos adorado de dientes a labios. Porque realmente la verdadera adoración que el Señor recibe no es una adoración ligera. La adoración que a Él le place, la adoración que Él quiere ver, escuchar, es una adoración con sacrificios. Porque una adoración que no es con sacrificio no es adoración. Lo repito de vuelta. ¿Cuánta gente ha venido hoy a la iglesia? Se levantó a las 4 de la mañana, posiblemente trabajó todo el día bajo el sol, bajo el calor, bajo el frío, y ahí está a la puerta recibiéndole a usted con un gozo, con una alegría, y el resto trabajó duro todo el día posiblemente, pero entra a la casa del Señor con alegría y con gozo. Dice: gracias, Señor, que estoy presente juntamente con mis hermanos. Te entrego mi alabanza, te entrego mi adoración con regocijo, con ánimo pronto, a pesar del cansancio. Eso le agrada a Dios. Eso le llama al Señor la atención. El salmista David se hace la pregunta. Salmos capítulo 15, verso 1. Dice esta nueva traducción viviente, dice así. Él pregunta: Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario? ¿Quién puede adorar tu presencia en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Los que dicen la verdad con corazón sincero. Verso 3. Los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen
fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Verso 5. Los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente, esa gente permanecerá firme, dice mi traducción. Ahora, cuando nosotros entramos a la presencia del Señor, claro, venimos voluntariamente a su presencia. O sea, venimos de corazón voluntariamente y es más, es un gusto, es un placer, es un honor que se nos da la oportunidad a nosotros de presentarnos delante de Él con acción de gracias. Ahora, pero el problema es cuando no lo hacemos de corazón, cuando no lo hacemos con ánimo pronto. Dios nos tiene que llevar de las orejas. Y quiero decirte, no para castigarnos, no para condenarnos, sino que Él anhela y Él desea hablarnos a nuestro corazón. Lo repito de vuelta, porque somos de Él. El dueño nuestro es el Señor. Somos morada de su Espíritu Santo. Pero cuántas veces a veces no hacemos las cosas con ánimo pronto. Cuántas veces no le damos al Señor lo que es del Señor o el tiempo del Señor. Ahora dice, mira, te voy a llevar de tus orejas para que hable contigo. ¿Dónde le muestras eso? Oseas capítulo 2 versos 14, donde Él le habla entonces va a hablar hacia su iglesia infiel. Mire, una iglesia infiel, Ebenezer es fiel desde la coronilla hasta la planta de los pies. Pero dice, he aquí, yo la voy a llevar al desierto. Y otra versión dice, yo la voy a llevar para que se enamore de mí y hablaré a su corazón. En otras palabras, es decir, Él quiere hablarnos a nuestro corazón. Dijimos, si está pasando un momento crítico, difícil, lo que sea, no es una condenación. Simplemente Él quiere hablarle al corazón de su hijo o de su hija. Por eso, entonces, ¿dónde se encuentran los sentidos naturales? El sentido natural del oído se encuentra en las orejas. Ahí están los órganos que oyen. Pero en el ámbito espiritual es el corazón. Allí Dios va a hablar a nuestro corazón. Por eso Proverbios dice, esté atento a mis palabras, escucha bien mis consejos. O sea que Dios quiere que nosotros le demos atención lo que su palabra dice. Y es en esta palabra donde Él nos va a enseñar su corazón, su amor, su propósito para cada uno de nosotros. Y yo pregunto en esta noche, ¿cuántos aman la palabra de Dios? Número 2, sentido de la vista. Y conmigo, sentido de la vista. Efesios capítulo 1, verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los
santos. O sea que en el ámbito natural, la vista está en los ojos. Pero en el sentido espiritual está en el entendimiento. Di conmigo, entendimiento. O sea que en el entendimiento está el sentido de la vista de lo espiritual. Por eso, vaya conmigo en Eclesiastés, capítulo 8, verso 17. Es algo interesante que el Salomón descubre acá y se nos las enseña a nosotros. Y dice Salomón: vi toda la obra de Dios. Logró alcanzarlo, lo vio. Decidí que el hombre no puede descubrir la obra que se ha hecho debajo del sol. Aunque el hombre busque con afán, no la descubrirá. Aunque el sabio diga que la conoce, dice, no puede ¿qué? Descubrirla. Toda la obra de Dios nadie lo podrá entender. Para poder entender entonces, hermanos, se necesita la vista bien abierta para ver lo que Dios está haciendo. ¡Aló! O sea, necesitamos el entendimiento bien desarrollado para reconocer la obra de Dios. En otras palabras, nosotros estamos aquí para hacer su obra, no para hacer nuestras obras personales. ¿Está conmigo? Por eso hay mucha gente que quizás tienen ese problema porque no han ejercitado la vista, no han ejercitado su entendimiento para quien trabaja. O sea, en otras palabras, por ejemplo, vamos a hablar de los que están tocando acá arriba. Vamos a hablar de los pilares de cada célula. Vamos a hablar de los que están recibiendo a la gente aquí en la puerta. Si lo hace como una carga, si lo hace con un fastidio, si lo hace sin ganas, si lo hace, es más, como sea va, es que no ha desarrollado su sentido de la vista. No ha desarrollado su entendimiento y no sabe para quién trabaja. ¿Está conmigo? Por eso todo lo que hacemos nosotros lo hacemos para el Señor y no para nosotros mismos. ¿Está conmigo? Entonces, cuando nosotros tenemos el entendimiento desarrollado, vamos a hacer las cosas con libertad. Vamos a hacer las cosas con gozo. Los vamos a hacer para el Señor porque hemos llegado a entender lo que hacemos. Todo lo que hacemos, sea de palabra, sea de hecho, todo lo hacemos para el Señor. ¿Cuántos hombres y mujeres aquí dicen, wow, lo voy a hacer con entendimiento? Ahora, cuando vemos esto, hermanos, pero cuando sabemos que es del Señor, realmente, lo hacemos con fuerzas, lo hacemos realmente con alegría, lo hacemos. Ahí en la Biblia se registra un hombre llamado Moisés. Dice la palabra que Moisés se mantuvo viendo a lo invisible. O sea, había algo más allá. Usted sabe la historia. Cuando Moisés saca al pueblo de Israel bajo esclavitud, pobre Moisés, y dice la Biblia que no ha habido otro hombre más manso como Moisés. Era un pueblo rebelde. Si no salían bien las cosas, era Moisés el culpable. Le echaban la culpa a Moisés. Moisés, ¿para qué nos sacaste? Moisés, es mejor nos hubiésemos muerto allá en Egipto. O sea que todo era de Moisés. Pero ¿sabe algo interesante? Por la fe de un hombre, la roca brotó agua. No era por la fe del pueblo de Israel, era por la fe de Moisés.
maná llegó del cielo. Por la obediencia o por la vida de Moisés, la roca entonces dio de beber a todos aquellos que estaban ahí. Por cualquier cosa se quejaban, por cualquier cosa. Es más, Dios le dijo a Moisés: Moisés, los voy a deshacerme de todos ellos, y de ti voy a sacar la siguiente generación. Moisés dice: no, Señor, no hagas eso. ¿Qué hubiese hecho usted? Tómese usted el papel de Moisés ahorita. Sí, Señor, con gusto, Señor, ¿no? ¿Cuántos están conmigo todavía? Entonces, ¿por qué Moisés no se dio por vencido? ¿Por qué Moisés nunca negó? ¿Por qué Moisés continuó? Porque Moisés había entendido que el que está arriba paga bien. Moisés. Así es que todo lo que hagas en tu negocio, en tu trabajo, donde quiera que estés, en la iglesia, lo que estés haciendo, hazlo para el Señor. Y en una ocasión se encontraba el pueblo de Israel rodeado, y el profeta le dice a su criado Gehazi, dice: mira, Gehazi dice: Señor, estamos rodeados. Estaban rodeados totalmente de ejército. Y dice Eliseo: no, son más los que están con nosotros que los que están en contra. Pero el criado dice: no, Señor, es que no se va a poder hacer. Estamos rodeados, nos van a matar. Eliseo empieza a orar, puso la mano sobre la vista del criado, y dice la Biblia que se le abrieron los ojos, y cuando aquel vio que habían más a favor de ellos, se puso alegre. Por eso tenemos que orar mucho para que el Señor abra nuestro entendimiento, y que debemos entender el tiempo que estamos viviendo. El Señor está a nuestro favor, el Señor está con nosotros. O sea que no vamos a preocuparnos, porque hemos desarrollado nuestros entendimientos y entender que Él sabe perfectamente lo que está haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, el sentido del olfato. Eso también se encuentra en la mente, se encuentra en el discernimiento. O sea, entender perfectamente. Dice 1 Corintios capítulo 2, verso 14 al 16, dice mi versión: pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mire, otra versión dice así. Escuche esta versión, Latinoamérica: el que se queda al nivel de la psicología no acepta las cosas del Espíritu, porque para él son tonterías y no las puede apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, y a él nadie lo puede juzgar. Quien ha conocido la forma de pensar del Señor y puede aconsejarle. Y precisamente nosotros tenemos la forma de pensar como Cristo piensa. Interesante, ¿no? Por eso, así es que el olfato, o sea, lo natural, está en nuestra nariz. Ahora, pero el sentido espiritual lo está en la mente, no el pensamiento. En otras palabras, es tener la mente de Cristo. Es pensar
como Cristo pensaba. Repito, el tener la mente, el olfato desarrollado, es pensar como Cristo pensaba. Pero si nosotros queremos conocer más a eso, queremos ejercitarlo, realmente vamos a tener una vida completamente diferente. En este tiempo que estamos viviendo, nos urge ejercitar bien los sentidos espirituales. Porque si no lo hacemos, literalmente, fácilmente, vamos a ser engañados. Vayan conmigo. Eclesiastés, capítulo 10, verso 1. Dice así: las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista dé mal olor. Un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor. Otra versión mía dice así: así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. O sea que, di conmigo, olor a perfume. Di conmigo, olor a perfume. La pregunta es, ¿a qué huele usted? ¿Huelemos a olor fragante delante del Señor? ¿O olor a muerte? ¿Está conmigo? Esa es la pregunta que tenemos que hacer en este tiempo. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Literalmente, como dije desde un principio, aquí no estamos para condenar. Y Dios no nos condena. Él quiere sacarnos de la ignorancia para poder pensar como Él pensaba, como Él piensa, para poder vivir según los estándares de la palabra del Señor. Porque la palabra nos hace sabios. La palabra nos hace ser hombres sobrios. La palabra nos nutre. La palabra es eficaz y es Dios mismo quien dio su palabra para que sus hijos sean hombres literalmente excelentes en todo. Hay una historia, lo vemos, lo voy a narrar. La historia la encontramos en Marcos capítulo 14 verso 3. Usted y yo conocemos esta historia. Estos discípulos del Señor no tenían el discernimiento, no sabían plenamente lo que iba a ocurrir, pero una mujer que vino con un frasco de alabastro de perfume muy costoso, dice la Biblia, de nardo puro, y rompió y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. O sea que los discípulos estaban presentes. Esta mujer no había sido instruida por el Señor. Esta mujer simplemente supo y escuchó que Jesús se encontraba en esa casa. Cuando ella dio a conocer que Jesús estaba ahí, hizo algo que ninguno de los discípulos había pensado en hacerlo. Ella tomó ese frasco de mucho dinero, aproximadamente como un valor de 40 a 50 mil dólares de perfume. Cuando ella llega y realmente lo quiebra, unge al Señor, los discípulos quedaron, ¿what? Y Judas dice, esto ha sido un desperdicio. ¿Cómo puede ser? Porque él sabía el valor de ese perfume. En vez de tirarlo acá,
lo hubiéramos nosotros vendido el perfume y darle de comer a los pobres. Mentiras. Él quería esa plata para él. Y el Señor Jesús dice: hey, déjala en paz. Ella ha hecho eso para su memoria. Hasta el día de hoy se habla de la mujer que quebró su alabastro. Me atrevo a decir esto, que esta mujer tenía los entendimientos más abiertos que los discípulos que andaban con Jesús. ¿Por qué? Porque cuando él se encontraba en la cruz del Calvario, ese perfume realmente, escuche bien, cuando él estaba sobre esa cruz, ese perfume de nardo, la cual la mujer había hecho como 1 semana y medio sobre el Señor, penetró en su cuerpo. Pregunta: ¿de quién se acordaba el Señor? Él se acordaba de esa mujer que quebró su alabastro delante de él. Y yo pregunto en esta noche: ¿se acuerda el Señor de tu adoración? Porque una adoración sin sacrificio, una adoración sin precio, ¿cuántos vamos a desarrollar nuestro entendimiento? Hermanos, cuando tenemos el olfato bien abierto, no escatimamos nada, va. ¿O no? No escatimamos nada. Yo quedé sorprendido hoy con una obra que alguien hizo. Yo me quedé, digo, wow. Y realmente cuando alguien conoce que es Dios en el asunto, por eso quiero decirte hoy con toda libertad, cuando Dios empieza a mover su gloria, su esencia, y yo te invito a que seas sensible a esa presencia. Es que no todo el tiempo baja una nube de gloria. Baja esa nube de gloria porque hay alguien, a pesar de, importando su situación, ha estado enamorado, enamorada del Señor. Pase lo que pase, diga lo que diga el diablo, ella o él dice: yo le voy a servir a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, yo le serviré. No es por el predicador, he dicho muchas veces, no es por el pastor, no. Es porque hay alguien que tiene el olfato. Yo oro hoy y pido que el Señor abre nuestro entendimiento, abre nuestro olfato y que podamos entender que Él está presente. Que no seamos como Judas, que se quedó con lo que no era de él. Número 4, el sentido del gusto. Hebreos capítulo 6, verso 4, y dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Es decir, el gusto natural lo tenemos nosotros en la boca, ¿sí? Pero en lo sentido espiritual está en el oído.
O sea que cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, estamos ejercitando el sentido de gusto. Cada vez que escuchamos su palabra, entonces, porque la palabra de Dios llega a nuestros oídos, algo acontece y usted dice: ¡wow! Qué bueno que vine esta noche, porque esta palabra lo anhelaba, lo deseaba. Te felicito, porque tienes el sentido, estás desarrollándolo. Pero si te estás incomodando, ya te quieres salir corriendo, necesitas desarrollar tus sentidos espirituales. ¿No es así? Hay gente en la alabanza, están en la alabanza, amén, aleluya, danza. Pero cuando en la prédica, ahí están en los pasillos, ¿o no? Ahí están en los pasillos y se van a la cocina. ¿Qué están haciendo ahí? Dile a alguien: se me hace que ya te vieron alguna vez. Pero el que tiene el sentido del gusto, el entendimiento desarrollado, dice: no me pierdo, porque sé hay una palabra que Dios va a despertar dentro de mí esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Ese nos encanta. No importa que traiga la palabra. Primera de Reyes capítulo 17 verso 24. Dijo la mujer al profeta: ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor está en tu boca y es verdad. Wow, hermano, qué maravilloso es cuando hablas la palabra del Señor. Cuando abras la boca, estás hablando palabra del Señor, y lo que sale en tu boca es palabra de verdad. Que se diga: no. Me encanta escucharla, me encanta escucharlo, porque trae siempre una palabra de parte de Dios. No, rudimentos del pasado, el mismo rollo hace 30 años. No. Tenemos que traer nuevas revelaciones de parte de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si nuestro entendimiento está cerrado? No, di conmigo: hoy es el principio de una temporada, o mejor dicho, nueva temporada de mi vida. Amén. Salmos capítulo 8 verso 2. Y qué interesante este versículo. Por la boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Mire, hermano, en nuestra boca hay fortaleza. Di conmigo: en mi boca hay fortaleza. Pero para eso debemos de escuchar con mucha atención, o mejor dicho, debemos de tener mucho cuidado lo que oímos. Porque lo que oímos, eso es nuestro ambiente. Repito, porque si oímos todas esas palabras que no vienen del Señor, cuando ya entonces ejercemos o hablamos, lo que entre en nosotros lo vamos a sacar. Todo lo que entra sale. No se quedará, no. Va a sacar, lo vas a sacar. El problema es que debemos tener mucho cuidado lo que estamos escuchando. ¿Se acuerdan ustedes de Sansón? Un hombre de Dios
que Dios lo había elegido, lo había llamado. Pero cuando él empezó a escuchar las palabras dulces de Dalila, o sea que empezó a perder su fuerza, menguó su fuerza, hasta que dice la escritura que su alma fue reducida. O sea que lo durmió, va. Espero en el Señor que nadie esté dormido en este tiempo. Porque es lo que puede acontecer. En esto que estamos viviendo, hay gente que ya no va a regresar a la iglesia. No, se quedaron estancados. ¿Y por qué? Porque solamente de dientes a labios alababan al Señor. Este es el momento. Los hambrientos, los sedientos vendrán a beber de las aguas, y solamente los violentos los van a arrebatar. Este es el momento. En los postreros días, dice la palabra, el amor de muchos se enfriará. Di conmigo, estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Está conmigo? Y no sucedió pues, cuando los 12 espías fueron a reconocer la tierra prometida, vieron, comieron de su tierra, lo tomaron, lo trajeron, pero cuando es hora de dar reporte, esos 10 dijeron: oye, hermanos, entramos allá, pero es tierra de gigantes usted. Es que no se puede allá. No se puede. Son muy gigantes ellos, y nosotros éramos como chapulines delante de ellos. Mire qué espíritu de chapulín traían esos. Pero Caleb y Josué traían otro espíritu. En otras palabras, la misma tierra vieron, los mismos gigantes vieron, todos vieron lo mismo, pero eran dos reportes diferentes. Y el reporte de estos dos dijeron: no, hermanos, hoy es tiempo de subirnos ya, porque estos nos los entregó el Señor ya son comidos ya nos los entregó en nuestras manos. Subámonos ya. En el Nuevo Testamento encontramos otra historia. Esta historia la encontramos en Marcos 5:27 al 28. Conocemos a alguien, a una mujer que se atrevió a tocar el manto de Jesús. Dice la versión que voy a leer: al oír ella acerca de Jesús, abriéndose paso por detrás de la multitud, tocó su vestimenta, pues ella decía para sí: si tan solamente toco su manto, seré sana. O sea que, di conmigo, esa mujer tenía buen gusto. Ahora, cuando vemos esto, ella escuchó. La fe viene por el oír. Tengamos mucho cuidado lo que estamos oyendo, porque lo que oímos nos va a contaminar. Pero esta mujer oyó de Jesús, y ella se dijo, ella misma dijo ella: si tan solamente logro a tocar su manto, si tan solamente voy a ser sana. Hermanos, ¿quién le predicó a ella de fe? Nadie.
simplemente oyó el poder que estaba en Jesús. Cuando ella entendió, tomó una dirección, o mejor dicho, tomó una decisión. Estoy cansada de esto. He terminado todo, he acabado todo, no tengo más solución según los doctores, pero si tan solamente, y usted conoce la historia, tocó el manto. Y cuando tocó el manto, el flujo de sangre se detuvo instantáneamente. Di conmigo, esa es fe. Y Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Si todos te están pushando, Señor. No, alguien me ha tocado, porque poder ha salido de mí. Si nos acercamos a Jesús como esta mujer, es completamente diferente la historia que escribiríamos. Y cierro con esto. Hermano, todo va unido. Lo que a ti más te gusta, lo vas a tocar. Repito, lo que a ti más te encanta, te fascina, lo vas a tocar. Yo pregunto, ¿a quién tocas más? Porque te gusta, por eso. Porque te encanta, por eso. El tacto. Lucas 8:44 al 48. Se le acercó por detrás. Está hablando de la misma mujer. Tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, yo no. Dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta, la multitud te oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado una oculta, vino temblando y postrándose a los pies del Señor, declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Verso 48. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. El sentido del tacto lo tenemos en la, pero en el ámbito espiritual está en la fe. O sea que cuando ella dijo, voy a tocar, si lo toco, su brazo se extendió, pero literalmente quien tocó el manto fue su fe. Por eso Jesús dijo, tu fe. No dijo tu mano. Claro, tocó. Entonces lo que tocamos, a lo que extendemos la mano, es porque tenemos fe en aquello que nosotros tocamos. Por eso cuando ella dijo, si lo toco, si lo toco, si lo toco, si lo toco, que si lo toco, algo va a ocurrir. Si lo toco. Yo no sé cuántas veces repitió esa mujer hasta que creció en ella su fuerza, su valentía. Con esa misma fe
Su miedo se le fue, su pena se le fue, porque nadie podía acercarse a un rabino en esa condición. En otras palabras, ella tocó ilegalmente al maestro. Porque al ser descubierta, le iban a dar. Pero por la fe que tuvo, quedó la historia. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Y cierro. ¿Cómo quieres usted caminar de aquí en adelante? Bien ejercitados los 5 sentidos. Va a haber una gran diferencia. Yo personalmente decidí ejercer más mis sentidos espirituales. Antes de la pandemia me dejaba guiar por algunas cosas, lo que yo escuchaba, lo que yo miraba, lo que yo sentía. Hermano, aquí entre nos, es que se siente cuando te rechazan, va. ¿Cómo no? Eso lo vas a sentir. Y a veces por esta la tensión ahí, si lo único que he deseado para él, para ella, es lo bien, Señor, y mira. Pero después de la pandemia, hermano, por Dios, me vale misa. Porque sé, cuando desarrollemos, todo va a cambiar. La cruz habla de cómo el Salvador dio todo por un pecado. La cruz, tu sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo.